¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu desinterés en la política, parece que esta te persigue a cada paso? Imagina que despiertas una mañana y descubres que cada decisión que tomas, desde qué desayunar hasta cómo educar a tus hijos, está influenciada por fuerzas invisibles que moldean tu realidad. Luego de presenciar una de las elecciones más trascendentales de nuestra historia, con una participación ciudadana sin precedentes, es crucial entender que la política va mucho más allá de las urnas y de los discursos, para que no creas que haces política solo cada 6 años, pues es el aire que respiramos, las relaciones que forjamos, las oportunidades que se nos presentan o las oportunidades que se nos niegan. No te prometo respuestas fáciles, pero sí una perspectiva que cambiará tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la llave para entender no solo la política, sino tu propio lugar en el mundo. Pero antes, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Es incorrecto pensar que la política nos es ajena, que por más ideales que se tengan, solo compete a los que están en el gobierno y que la gente común y corriente no puede hacer nada para cambiar las cosas. De tal modo que solo hay que preocuparse por lo propio, como si lo que sucediese en la política atara solo a los políticos. La política suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder, bajo la premisa de organizar una sociedad o grupo particular. Muchos autores definen a la política como el ejercicio del poder, porque se entiende a la política como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de intereses entre individuos que se presuponen con derechos en una sociedad particular. La palabra política proviene del latín politicus, que viene del griego politica y que alude a la cosa pública. En el siglo V a.C., Aristóteles popularizó el término con su obra Política, la idea de la cosa pública, los asuntos de la ciudad o lo político. Son conceptos bastante abstractos, pero vamos a intentar explicarlos de una manera más sencilla. Imagina que eres un niño o una niña pequeña, según tu caso. Naciste en un país, en un estado, en una ciudad, en una colonia o delegación y en última instancia en una familia. Todas ellas con reglas y costumbres que ya estaban aquí cuando llegaste. En casa, si tuviste la fortuna de crecer con una familia con papá y mamá, sabes que ellos son la autoridad de esa familia. Si tuviste algún hermano o hermana mayor, es muy probable que también sean una figura de autoridad. Y si tienes un hermano menor, probablemente tú seas una figura de autoridad para él. Afuera de casa también existen figuras de autoridad. Tu maestro, la directora de la escuela, por ejemplo, con sus enseñanzas, valores y expectativas, moldearon y siguen moldeando nuestra visión del mundo, nuestra forma de pensar y, por supuesto, nuestras habilidades. Lo mismo pasa en la sociedad. El sacerdote, cuyas interpretaciones y discursos pueden permear ámbitos como la familia, la sexualidad o el sentido de la vida. El médico, a quien recurrimos en momentos vulnerables. El policía, quien ejerce un control sobre nuestro comportamiento y desplazamientos en el espacio público. El juez o abogado, cuyas interpretaciones y aplicaciones de la ley tienen un impacto crucial en la determinación de lo justo y lo injusto. ¿Y qué crees? Todos estos actores políticos, incluso sin saberlo, están jugando el juego de la política, todos subordinados a una figura de autoridad, respetando o irrespetando leyes escritas y no escritas, todos luchando por sus propios intereses, luchando por el poder, incluso si lo hacen amablemente o incluso si creen que están defendiendo algo importante. Las relaciones de poder se van construyendo y entrelazando desde los vínculos más íntimos y cotidianos hasta permear las estructuras políticas, sociales e institucionales más amplias. Cada nivel influye y se retroalimenta con los otros, configurando un entramado complejo de poder que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Esta dinámica refleja
cómo lo micro y lo macro están íntimamente interconectados y cómo las relaciones de poder se reproducen y se manifiestan a diferentes escalas, moldeando profundamente la experiencia y las posibilidades de acción de los individuos y los grupos en la sociedad. Así que la próxima vez que creas que tu político favorito solo quiere lo mejor para ti, piénsalo 2 veces, porque lo más seguro es que no le importes en lo absoluto. La mayoría de las personas no pensamos en cómo es que todo esto está aquí. No nos hacemos la pregunta de cómo funciona, porque de momento, y aunque mal, parece estar funcionando, pero ¿cómo llegamos a este punto? Y lo más importante, reconocer que todo este entramado de poder no surge espontáneamente, sino que es el resultado de complejos procesos históricos donde grupos han luchado por imponer su dominio y autoridad, no necesariamente a través del consenso, sino a menudo mediante el uso de la fuerza y la violencia. El periodo histórico en el que se originaron los acuerdos sociales se remonta a la prehistoria. Durante el Paleolítico Superior, hace aproximadamente unos 40.000 o 10.000 años. En el periodo Neolítico, la sociedad comenzó a organizarse de manera jerárquica, dando lugar a la aparición de individuos con mayor poder que otros, igual como en casa, cuando tu hermano mayor te obliga por la fuerza a hacer algo que no es de tu agrado, o cuando vas afuera de la embajada de Israel a pedir que detengan lo que está pasando en Palestina y vienen obviamente los granaderos a decirte amablemente que esto no lo puedes hacer. Esta estructura de poder primigenia se basa en los siguientes elementos: la fuerza física, ya que los individuos más fuertes y hábiles en la caza y la guerra tenían una ventaja natural sobre los demás en las posesiones materiales, pues la acumulación de riqueza como tierras, ganado y objetos valiosos confería poder e influencia a sus poseedores. Ni qué decir del conocimiento y habilidades, pues aquellos que poseían conocimientos especiales como la medicina o la religión también podían ejercer poder sobre sus semejantes. Y por último, carisma y liderazgo, pues aunque parezca exagerado, los individuos con habilidades de liderazgo y la capacidad de inspirar y persuadir a otros podían ganar seguidores y ejercer influencia en las decisiones del grupo, algo así como AMLO, pero en el Neolítico. Este periodo se caracterizó por una serie de cambios sociales y tecnológicos que crearon las condiciones de posibilidad para el surgimiento de acuerdos sociales más complejos. El primero de ellos, el aumento de la población. El crecimiento de la población humana llevó a una mayor densidad de población y a una mayor interacción entre individuos y grupos. Esto hizo necesario encontrar mecanismos para resolver conflictos y mantener el orden social. El desarrollo de la agricultura, la transición de la caza y la recolección a la agricultura condujo a un estilo de vida más sedentario y a la formación de comunidades más estables. Esto permitió el desarrollo de relaciones sociales más duraderas y complejas. La especialización del trabajo. A medida que las sociedades se volvían más complejas, surgió la especialización del trabajo. Los individuos y grupos desarrollaron habilidades y conocimientos específicos, lo que llevó a una mayor interdependencia y cooperación. Por supuesto, el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje permitió a los humanos comunicarse de manera más efectiva y negociar acuerdos sociales más sofisticados. El desarrollo de la propiedad. A medida que las sociedades neolíticas se volvían más complejas, surgió el concepto de propiedad, pues la gente solo estaba dispuesta a hacer este trabajo si tenía la seguridad de que la tierra sería suya. Los individuos y los grupos comenzaron a reclamar y defender sus tierras, recursos y posesiones. Esto llevó a la necesidad de establecer reglas y normas para regular la propiedad y prevenir conflictos. Y por último, la estratificación social. El crecimiento de la población y la especialización del trabajo condujeron a la estratificación social, es decir, grupos distintos dentro de una sociedad basados en la riqueza y el poder, élites que controlaban el acceso a los recursos y al poder, creando la necesidad
de mecanismos de negociación para resolver conflictos entre diferentes grupos sociales. Esta estructura de poder jerárquica permitió a algunos individuos controlar y dirigir a otros, dando lugar a la formación de sociedades más complejas y organizadas. Con el tiempo, esta estructura evolucionaría hacia formas más sofisticadas de gobierno y organización política. Te cuento todo esto porque lo que pretendo lograr es que tengas claro que desde el momento en que nacemos, la política y las relaciones de poder se manifiestan en todas las esferas de la vida, más allá de la esfera formal del gobierno y los partidos políticos. La sociedad en general está atravesada por relaciones de poder y dominación, donde figuras de autoridad como sacerdotes, médicos, policías y jueces ejercen un control simbólico y material sobre nuestras vidas, determinando lo que es aceptable, normal o justo, pero no son los únicos. Parafraseando a Karl von Clausewitz, que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios, podríamos decir que la política es la continuación de la autoridad y la dominación de la fuerza física por otros medios. La forma de control y hegemonía se han vuelto más sutiles y simbólicas a lo largo del tiempo, pero la lucha por el poder sigue estando presente en todos los ámbitos de la vida social. Comprender esta dimensión política permea lo personal, lo cultural, lo económico y lo social. Es fundamental para entender lo que la política es, pero más importante, que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, por insignificantes que parezcan. La política es una de las primeras y más influyentes instituciones políticas que experimentamos y que a su vez se retroalimenta de lo macropolítico que gira a su alrededor. Desde que nacemos, nuestros padres y parientes ejercen un poder formativo y normativo sobre nosotros. Establecen las reglas del hogar, distribuyen tareas y responsabilidades y determinan lo que está permitido o prohibido. Estos mandatos familiares no son neutrales, sino que reflejan constelaciones de valores, creencias y expectativas de género, clase, etnia y generación. Por ejemplo, anteriormente se esperaba que las niñas aprendieran a ser recatadas, obedientes y dedicadas al cuidado del hogar, mientras que a los niños se les permitía mayor autonomía y se les exigía que desarrollen habilidades de liderazgo y competitividad, contrario a lo que sucede ahora, en donde se pretende influir y modificar estas conductas para que las mujeres sean más empoderadas, entre comillas, y los hombres tengan cada vez menos derechos. Además, las jerarquías y relaciones de poder al interior de la familia pueden ser fuertemente asimétricas. En muchas ocasiones, los padres o figuras patriarcales ostentan una autoridad casi indiscutible, ejerciendo control sobre las decisiones, la movilidad y, en casos más recientes y extremos, hasta la sexualidad de los miembros más jóvenes o dependientes, tratando de convencerlos de que son algo distinto a lo que ven. Esto reproduce modelos de sometimiento y dominación que se naturalizan desde la infancia. Y ni qué decir de la falta de recursos, pues en algunos países la justicia solo es para quienes pueden pagarla. Pero la política familiar no se limita al ámbito doméstico. Las dinámicas de poder y autoridad que aprendemos en el hogar se reproducen en otras esferas de la vida social, como la escuela, el trabajo o las instituciones religiosas. Aquí, las figuras de autoridad como maestros, jefes o sacerdotes ejercen un control similar al de los padres, buscando moldear las conductas, creencias y lealtades de quienes están bajo su jurisdicción. Su legitimidad se sustenta en una supuesta expertise, vocación de servicio o incluso mandato divino. No obstante, cuando esta autoridad legitimada se ve cuestionada o amenazada, suele recurrir a mecanismos más coercitivos y violentos para mantener el control. Así, castigos, sanciones y formas sutiles de exclusión y humillación se vuelven herramientas habituales para disciplinar a quienes se desvían de lo normal o aceptable.
Uno de los mayores desafíos para cuestionar y transformar las relaciones de poder existentes es que éstas tienden a ser percibidas como algo natural, inevitable o inmutable. Las jerarquías, sistemas de dominación y mecanismos de control se vuelven tan cotidianos y omnipresentes que dejan de ser vistos como construcciones sociales y pasan a ser entendidos como el orden formal y necesario de las cosas. Esta naturalización de las estructuras de poder tiene varias implicaciones perniciosas. En primera, dificulta su problematización y cuestionamiento. Al ser percibidos como hechos dados, los sistemas de poder se vuelven incuestionables e inamovibles a los ojos de la mayoría de la gente. Cuestionar o intentar transformarlos se percibe como algo extremista, utópico o incluso peligroso. Por otro lado, limita la imaginación política y social. Si no podemos concebir alternativas a las formas de organización social existente, se vuelve difícil imaginar y construir nuevos horizontes emancipadores. De igual forma, legitima la violencia y la desigualdad cuando las estructuras de poder se presentan como naturales e inmutables. La violencia, injusticia y procesos de exclusión que éstas producen tienden a ser igualmente naturalizados y normalizados. Se pierde de vista su carácter construido y por tanto modificable. Ni qué decir que obstaculiza la movilización y la acción colectiva. Si las relaciones de dominación se perciben como inamovibles, la gente tiene menos incentivos para organizarse y luchar por cambios radicales. La desmotivación y el escepticismo se vuelven barreras importantes para la acción transformadora. Por lo tanto, desentrañar los mecanismos de naturalización de las estructuras de poder, visibilizar su carácter histórico y contingente y dotar a las personas de herramientas conceptuales y prácticas para imaginar y construir alternativas se vuelve crucial para avanzar hacia formas más justas y emancipadoras de organización social. Todo es político. Cuando se dice que todo es político, se hace referencia a que la política permea e impacta todos los ámbitos de la vida social, más allá de las estructuras formales del gobierno y los partidos políticos. La política no se limita a la esfera gubernamental. Las relaciones de poder, toma de decisiones y distribución de recursos ocurren en todos los niveles de la sociedad, desde la familia hasta el trabajo, la escuela, los medios de comunicación, etc. Lo personal es político. Muchas de nuestras decisiones y acciones más íntimas y privadas están condicionadas por estructuras, normas y dinámicas políticas más amplias como el género, clase social, la raza y, muy importante, el acceso a los recursos. Lo cultural es político. Las formas de pensar, los valores y las prácticas culturales reflejan relaciones de poder y a menudo son objeto de disputa y negociación. Lo económico es político. Las decisiones sobre producción, distribución y consumo de recursos tienen implicaciones políticas que afectan a toda la sociedad. Lo social también es político. Las interacciones y relaciones sociales se enmarcan en contextos políticos que determinan privilegios, exclusiones y conflictos. Por lo tanto, cuando se afirma que todo es político, se reconoce que la política no se limita a las esferas formales del gobierno y los partidos, sino que permea todas las dimensiones de la vida social, incluso aquello que parece neutral o apolítico. Tiene implicaciones y dimensiones políticas. Comprender esta noción amplia de lo político es fundamental para analizar críticamente cómo las relaciones de poder y las dinámicas políticas afectan nuestras vidas cotidianas, más allá de los ámbitos tradicionalmente considerados como políticos. Para concluir y partiendo de la premisa de que todo es político y que la política se entrelaza con todos los aspectos de la vida individual y social, podemos definir a la política de la siguiente manera. La política es el conjunto de relaciones de poder, negociación, conflicto y toma de decisiones que configuran y regulan la convivencia en una sociedad. Es un proceso dinámico y multidimensional que trasciende los límites de lo gubernamental o de lo estatal, impregnando todas las esferas de la existencia humana, desde las interacciones más básicas en la familia y la comunidad
hasta los grandes debates y estructuras de poder a nivel nacional e internacional. La política se manifiesta como la manera en que se distribuyen, ejercen, resisten y transforman las relaciones de autoridad, recursos, derechos y oportunidades. Así que ya tú me dirás si la política no tiene nada que ver contigo. De esta manera, la política no se reduce a la actividad de los partidos, las instituciones y los líderes formales. Está presente en las negociaciones cotidianas, en las discusiones sobre valores y normas, en los movimientos sociales, en las elecciones individuales y colectivas que definen nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. La política es inherente a la condición humana, refleja la diversidad de intereses, perspectivas e identidades que coexisten y entran en tensión en una sociedad. Su estudio y comprensión resultan cruciales para analizar, cuestionar y transformar las estructuras de poder que dan forma a nuestras vidas. Probablemente esperabas un video que explicara cómo es que pasamos de la política griega y romana, pasando por Thomas Hobbes y su Leviatán, con los individuos renunciando a su libertad para que el Leviatán como soberano pueda garantizar el orden y la seguridad en la sociedad, o Maquiavelo y su visión del príncipe como un líder astuto y dispuesto a tomar decisiones impopulares para mantener la estabilidad del Estado al costo que sea, provocando una ruptura con los ideales morales tradicionales de la política que veíamos en Grecia, por ejemplo, invitándonos a reflexionar sobre los medios que los gobernantes pueden utilizar para conservar el control y el orden, incluso si entran en conflicto con principios éticos. No obstante, consideramos que antes de pasar a estas ideas, es necesario entender que la política es un juego de poder en donde si te quedas afuera, te quedas sin poder. Justo como veíamos en nuestro video sobre la guerra, que te dejo por aquí para que puedas verlo.